hace 7 años, en Porter se comenzó eh, se comenzó esto que es Misión Cristiana Judá, aquí en Texas. Y cuando se comenzó, habían muchas expectativas, pero también habían muchos temores. Y habían muchas preguntas que yo le hacía al Señor. Y, y yo creo que cuando uno comienza un ministerio o algo así, hay más temores que otra cosa, ¿verdad? Y quiero, antes de darle el tiempo al pastor general para la meditación de esta tarde, para la acción de gracias, quiero decirles que cada uno de ustedes es una bendición para mi vida, porque hace 7 años que yo vine, no los conocía, y hoy son parte de mi familia, o han sido parte durante este tiempo con alguien con quien reír, en algunos casos llorar, y estoy eternamente agradecido con el Señor con cada uno de ustedes, porque es cierto, vine solo, pero ya no me encuentro solo. Así que gracias y que el Señor bendiga su palabra. Así que le voy a dar el tiempo a nuestro pastor para que comparta. Amén. Gracias, siervo. El Señor les bendiga a todos. Le doy gracias al Señor por permitirnos llegar hasta este día en este lugar. La venida de mi hijo a este país como un siervo de Dios fue algo que él decidió en su corazón, en su relación con Dios. Y no es fácil dejar ir un hijo cuando viene a un país donde prácticamente tiene que iniciarse desde cero, desde la nada. Solo confiar. El Dios con quien estuvo conmigo iba a estar con mi hijo. Porque no solo enviaba a un pastor humanamente hablando, sino que enviaba a mi hijo. Y han sido para él momentos duros, difíciles, pero también es la formación de Dios en su vida. Y el estar en esta iglesia, el que el pastor Don Forrester nos haya recibido, porque no recibió solo a un siervo, recibió a toda una iglesia. Y era la respuesta de Dios, y gracias, pastor Don. No hay palabras para agradecer. A usted y a su congregación, su esposa, su familia. Y a los hermanos que también fueron fruto de mi oración, que mi hijo encontrara hermanos en Cristo primeramente, y de estos hermanos amigos, porque era el pedido que yo le tenía al Señor. Y también la venida de la familia Donado fue una respuesta a mis oraciones. Y a los que están con mi hijo, hermano Gómez, que Dios les bendiga, hermanos Bonilla, hermanos que no les sé todavía el nombre, muchas gracias, hermano Joe, muchísimas gracias por la amistad que le han dado a mi hijo. Y en esta noche quiero brevemente poder compartir una reflexión en la epístola a los Hebreos, capítulo número 13, versículo número 17 al 18, y dice así la palabra de nuestro Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta
para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Padre bueno y amado, gracias por este tiempo, Señor, que tú nos permites. Queremos darte a ti toda la honra y toda la gloria. Nuestros agradecimientos son con todo nuestro corazón. Lo hemos expresado desde nuestra oración inicial. Lo hemos hecho a través de tu alabanza, porque eres un Dios que mereces ser adorado por sobre todas las cosas y también un Dios al que debemos de servirle. Señor, sé propicio en esta hora por medio de tu palabra. Si alguien se nos ha escapado para darle nuestros agradecimientos, que seas tú también, Señor, quien recompense y bendiga a todos aquellos que tú has usado para que podamos llegar hasta este día. También nosotros podemos decir, como tu siervo Samuel y tu pueblo, hasta aquí, Señor, tú has sido la roca en la cual nos hemos apoyado. Tú eres, Señor, ese Eben Ezer. Gracias, Padre. Recibe la honra y la gloria y bendice tu palabra, que podamos recibir el buen consejo de ella para nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Desde la primera vez que compartíamos algo que es muy importante, y el Señor ponía en mi corazón lo que es un verdadero ministerio. Como ovejas que somos todos, aunque Dios dentro de todos nosotros los hermanos ha escogido siervos, no dejamos de ser ovejas. Y es que es muy importante que nosotros podamos sobrevivir espiritualmente en un mundo contaminado, un mundo contaminante, un mundo en el cual absorbe. Y uno de los propósitos que tiene este sistema mundial es que nosotros como pueblo de Dios no seamos salvos, no seamos restaurados, no adoremos a nuestro Dios, no le sirvamos a nuestro Dios y que no tengamos la fe para esperar su pronto regreso, ya sea el arrebatamiento para la iglesia y su segunda venida para la restauración de su pueblo Israel. Quería compartir algo que es muy importante, y es porque es también muy importante que nosotros sepamos esto. El pastor necesita a la iglesia y la iglesia necesita a su pastor. Algo de lo cual en este tiempo no se le ha dado el valor que tiene. El profeta Oseas menciona una palabra muy tremenda y dice el Señor a través del profeta 4:6 de ese libro, dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es una palabra que ha venido siendo predicada, enseñada, mencionada por tanto tiempo y no se le da la seriedad que tiene. No se le da la importancia de vida. Nosotros como humanos, nuestra mayor parte no es nuestra vida para el Señor. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros soñamos, lo que nosotros esperamos, casi siempre no es conforme a lo que Dios quiere y ha destinado para nosotros. Y es por eso que se vuelve una labor titánica, la labor ministerial. La labor del pastor se hace más grande, se hace más pesada, siente más compromiso, siente más responsabilidad,
porque el propósito de Dios no se está cumpliendo en cada una de las ovejas a las cuales se le ha dado para poder pastorear. Y esto realmente es muy importante porque debemos de tomarlo en cuenta como iglesia que somos. El pastor es clave para la salud de la iglesia y su desarrollo. Y muchas veces nosotros como cuerpo de Cristo no le damos esta debida importancia. El escritor a los Hebreos, en sus primeros versículos de este capítulo, habla de la importancia que debe de tener el siervo, el ministro de Dios. Y es muy importante que el pastor debe de tener todas las cualidades y todas las características que la oveja necesita, porque esto es la clave para la salud de cada uno de ellos, y no solamente su salud, sino el desarrollo. Y muchas veces nosotros no nos preocupamos en que como ovejas, aparte de ser salvos, necesitamos desarrollarnos, y no podemos desarrollarnos si no tenemos un pastor que nos guíe, si no tenemos un pastor que nos alimente, si no tenemos un pastor que pueda cuidar de nuestras almas en los momentos más difíciles que nosotros como humanos y como ovejas pasamos en esta vida. Todo lo que está fuera de la iglesia, todo es oposición al desarrollo de la iglesia. El pastor es muy importante porque puede transformar la vida de la oveja a través de la enseñanza. Pero hoy en día este país no es la excepción. Todos los países en los cuales nos encontramos el cuerpo de Cristo, lo que menos importancia le damos es a la enseñanza, para que la iglesia pueda desarrollarse y para que la iglesia pueda ir conquistando su alma, así como Israel conquistó la tierra de Canaán, pero tenía un líder, tenía un caudillo, tenía alguien que los llevaba a pelear la buena batalla, y este era Josué. Pero lamentablemente los pastores nos encontramos solos porque nos preparamos, porque tenemos un compromiso con Dios, un compromiso en el cual, como dice este capítulo, le vamos a dar cuentas a nuestro Dios. Sentimos el peso, la responsabilidad, pero es muy lamentable que nosotros podamos ver que el cuerpo de Cristo, la iglesia, es absorbida por los sistemas de este mundo, por el materialismo de este mundo, por la diversión de este mundo, y la oveja en sí misma no se está preocupando por ella, no se está preocupando por su alma, no se está preocupando por su mente, por su corazón, porque el apóstol Pablo en su capítulo 12 a los Romanos habla de la renovación del entendimiento. Y para poder sacar toda esa contaminación que hemos adquirido en toda una vida, necesitamos recibir la palabra del Señor, para que en la medida que recibimos, todo lo que está grabado en nuestra alma pueda ir siendo despojado, así como es muy importante que nos despojemos de ese hombre viciado que habla el apóstol Pablo. Él debe ser la persona de más confianza en la vida de la oveja para que le pueda ayudar. Y es por eso que el apóstol a los Hebreos menciona y dice así en el versículo 7: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, el pastor es un elemento importantísimo para el crecimiento, el desarrollo o madurez del cuerpo de Cristo. Pero el pastor tiene que tener y demostrar a la oveja
que tiene estas cualidades, estas capacidades, que tiene un estilo de vida en el cual la oveja puede imitarlo, que tiene una fe que la puede imitar. Pero lamentablemente a veces los pastores no somos el ejemplo. A veces los pastores, posiblemente con lo que nosotros hacemos, con lo que nosotros enseñamos y a lo que nosotros nos proyectamos, como que quizás hemos sido llamados por hombres, pero no por Dios. Porque cuando nosotros comparamos el llamado del siervo con las escrituras, si esto no va de acuerdo, entonces es bien difícil imitar la fe, imitar la vida del pastor y aún tener la confianza para que pueda ayudarme en los problemas y en los conflictos de mi alma. Lo único que nos lleva a darnos cuenta de la naturaleza que hemos tenido y hoy comenzamos una nueva vida en Cristo. Ese nuevo nacimiento es el que nos hace sentir la necesidad de que debemos de cambiar. Por eso el apóstol Pablo en su carta a los Corintios 5:17 el apóstol Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas están siendo hechas nuevas. Significa que el nuevo nacimiento es lo primero que yo debo de tener para que pueda darse lo demás. Pero cuando viene ese cambio que se necesita, cuando viene ese desarrollo que yo necesito alcanzar, tengo que tener confianza en mi pastor. Tengo que ver su vida, tengo que ver su conducta, tengo que ver su fe e imitarlo. ¿Qué necesita un pastor para ser eficaz? Esto es muy importante. Se necesita que se reconozca como tal. Se necesita que se reconozca como pastor. Como en nuestra familia reconocemos quién es la cabeza, reconocemos al esposo y al padre, y ese es una autoridad. ¿Qué se necesita que la iglesia haga? Reconocer a su pastor para que él pueda ser eficaz. Si el pastor no se reconoce como autoridad, el pastor no puede ser eficaz en la labor en la cual le ha encomendado su Señor, quien lo llamó y lo puso al ministerio. Lamentablemente, habemos pastores que posiblemente no damos el testimonio. Y cuando digo no damos el testimonio, no estoy diciendo que vivimos como inconversos. No estoy diciendo que somos pecadores, sí, porque pecadores somos todos, sino en el sentido de que no proyectamos realmente que en nosotros hay un llamamiento y no estamos utilizando la palabra de Dios para podernos dirigir al pueblo. Y el pueblo nunca va a cambiar con ninguna filosofía, nunca va a cambiar con ninguna teoría humana. La única forma de que la iglesia como ovejas puedan y podamos ser cambiados es únicamente a través de la palabra. Si no nos dan la palabra, entonces difícilmente nosotros vamos a ser restaurados. Nosotros estamos conscientes de que hemos terminado una etapa y hemos tratado la manera de adquirir esta verdad. Encontramos que el número 8 se puede ocupar como un simbolismo en el cual el 8 es reinicio. Encontramos en muchas partes de la Escritura que cuando inicia el 8º año, habla de un cambio, habla de que se acaba de terminar una etapa y estamos comenzando una nueva. El Señor me ponía en mi corazón de que en esta etapa que estamos iniciando, sería muy conveniente que nosotros le pongamos mucha atención a esta porción de Hebreos 13. Su pastor necesita una iglesia que entienda y comprenda la obra pastoral. La iglesia, si no comprende esto, el pastor
va a estar y sentirse desanimado. Y este es un problema en el cual la iglesia o a la iglesia no le favorece. Él está en la responsabilidad de hacer lo que la palabra de Dios le mande. Lo hará, y el verdadero hombre de Dios lo hará aunque a la oveja no le parezca. Porque si nosotros comparamos a la oveja y al pastor, ¿a quién llamó Dios para el ministerio? Al pastor. ¿A quién ha preparado Dios? Al pastor. ¿A quién ha tratado Dios para que esté apto para el ministerio? Al pastor. Por lo tanto, nosotros debemos de saber esto. Comprendamos al pastor, la carga, la responsabilidad que llega. Y cuando estoy hablando del pastor, no estoy hablando únicamente de aquí en Esplendora. No estoy hablando solamente para los que estamos hoy presentes, sino que esto está para que todos aquellos que puedan recibir esta palabra puedan también reconocer esta verdad. Lo hará aunque a la iglesia no le agrade. Vamos a encontrar porciones de la Escritura en las cuales Dios pone en nuestro corazón y tenemos que darlas aunque a la congregación no le parezcan. Muchos creen o piensan que los pastores tienen una vida fácil y cómoda. No es así. Yo me recuerdo que allá por los 80 me tocaba llevar dos labores, la profesional y la ministerial. Y era muy difícil cumplir con la obra ministerial cuando uno está afanado en las cosas de este mundo. Yo le decía, Señor, yo necesito tener el tiempo completo para dedicarme a la obra del ministerio, a poder enseñarle, alimentar a tu pueblo para que tu pueblo pueda salir adelante en un mundo donde las atracciones y un mundo donde el materialismo es lo primero. Normalmente los pastores lo han dejado todo y esto muchas veces no es valorado por las ovejas. Casi siempre les toca vivir una vida solitaria. Los pastores pagan precios altísimos por los cuales es el beneficio para la iglesia, pero la iglesia no puede valorar el sacrificio, la entrega, la consagración de su pastor. Tiene la esperanza el pastor de que lo que ahora siembre un día le dará fruto. Y esto yo lo he vivido y por eso quiero compartirlo. Los primeros años fueron difíciles en el ministerio. Solo era sembrar, sembrar, sembrar. Pero en mi corazón había siempre aquella esperanza de que Dios no es injusto para olvidar la obra de sus siervos. Él no es injusto. Él nunca va a olvidar. Y los años primeros fueron difíciles, pero llegó un momento en que el Señor comenzó a abrir puertas. Llegó el momento en que el Señor comenzó a proveer de pueblo. Y cuando el pastor se desanima porque piensa o cree que quizás Dios no lo ha llamado o porque piensa que no es capaz de ejercer el ministerio porque su ministerio no crece. Y aquí viene la experiencia de aquellos que hemos o han caminado, y es que cuando el pueblo no crece es porque el pastor está creciendo. Pero va a llegar un momento en que el pastor va a estar apto y Dios le va a enviar a aquel pueblo por el cual Él lo levantó como su siervo. Y es algo que muchas veces nos cuesta a nosotros esperar. También algunos piensan que su labor solo es de día domingo y pocos entienden las presiones del ministerio, de su vida personal y de su vida familiar. La iglesia no se percata de que el sacrificio de aquel hombre que ha sido llamado es para beneficio de la iglesia. Y encontramos nosotros que muchos creen que la labor ministerial, la labor del pastor es solamente del día domingo. El pastor batalla con su propia alma, así como la iglesia
las ovejas batallan con su propia alma. También el pastor batalla con su propia alma. Muchas veces nosotros no valoramos que tenemos un pastor. No valoramos la vida del siervo de Dios. También los pastores lloran. También los pastores tienen aflicciones, así como usted. Y en la medida que él ha pasado todas las circunstancias y las vive, en esa misma medida el pastor tiene la capacidad para aconsejarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para consolarnos, para decirnos que el tiempo de la dificultad se va a terminar y que vienen días mejores y que Dios tiene propósitos y que Dios no se ha olvidado de usted y que Dios le va a ayudar y que Dios lo va a sacar adelante porque nos ha sacado a nosotros también de la misma situación, porque tanto el pueblo como nosotros los pastores somos ovejas del Señor. Pero tenemos que vivir momentos muy difíciles. El pastor batalla con su propia familia. Batalla con los conflictos de las ovejas. Cuando usted sufre, el pastor sufre. Cuando usted llora, el pastor llora. Cuando usted ríe, el pastor ríe. Cuando usted es bendecido, el pastor es bendecido. Cuando usted está en tribulación, el pastor también está en tribulación, porque Dios le ha dado un corazón conforme al de él para que pueda tener y sentir compasión del pueblo que le han encomendado. El pastor batalla con las áreas de su alma, batalla con la desunión de las ovejas, batalla con la deserción de las ovejas. A veces, cuando somos ovejas, no nos ponemos a pensar el dolor y la tristeza que le podemos hacer sentir a nuestro pastor. Pero lloramos, nos entristecemos cuando las ovejas se van o cuando las ovejas abandonan el camino del Señor. También el pastor batalla con las ovejas difíciles. Batallan con las ovejas sabias en su propia opinión. Uno de los problemas más difíciles es cuando nos damos cuenta que las ovejas son propias, son sabias en su propia opinión. Ellos tienen la razón, ellos saben cómo resolver, ellos saben por qué son las cosas y como que el pastor únicamente está de adorno. Cuando la oveja tiene que aprender a reconocer que tiene una autoridad de Dios, que tiene un líder que le va a ayudar, que lo va a guiar, que lo va a aconsejar, que no lo va a abandonar, porque el pastor normalmente, el que tiene las características conforme a la palabra de Dios, el pastor nunca va a abandonar a la oveja, no importa la condición y la situación en la que se encuentre. Pero quiero decirle, muchos pastores somos abandonados por las ovejas. Y esta es una verdad. El deseo en mi corazón es que si iniciamos una nueva etapa, valoremos lo que la palabra de Dios dice. Los pastores tenemos que valorar la oveja, porque somos pastores, porque tenemos ovejas. Lo que evidencia al pastor es la oveja, pero también ovejas deben de valorar a sus pastores. No están por gusto. Muchos de los pastores no tienen como Moisés a un Aarón y a un Hur, que cuando él se cansaba, le podían sostener sus manos. En las congregaciones buscamos a Aarones y no los tenemos. Esperamos aparecer un Hur y muchas veces no los tenemos y nuestras manos se cansan. Pero ¿qué pasa cuando hay un Aarón y hay un Hur? Las manos de los Moisés son levantadas y en la medida que las manos de Moisés menguaban, en esa medida el enemigo tomaba ventaja sobre todo el pueblo de Israel en la batalla. Pero cuando las manos de Moisés eran levantadas por un Aarón y un Hur, el pueblo de Israel prevalecía contra el enemigo. Entonces, ¿quién es el beneficiado cuando al pastor se le sostienen las manos? Nosotros, el pueblo de Dios. Y muchas veces tampoco eso es valorado. ¿Será porque no lo saben? ¿Será que se cumple el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento? Si somos
competentes es porque nuestra competencia viene de Dios. Si somos útiles es porque nuestra utilidad viene de Dios. Los pastores necesitamos ovejas que nos comprendan y nos amen. Necesitamos, somos humanos, pero insisto, ¿qué pasa con el pueblo de Dios? De que no valoran a sus ministros, no valoran a sus siervos. Ovejas que sean leales necesitamos los pastores. Ovejas que nos cubran cuando otros nos denigran, cuando otros nos critican, cuando otros hablan mal de nosotros, cuando otros hablan mal del ministerio, cuando desnudan nuestra familia y cuando hablan de cosas que posiblemente ni siquiera son ciertas. Necesitamos ovejas que sean escuderos del pastor. Ovejas que los animen cuando sean o seamos criticados y seamos vituperados. Pastores que necesitamos un abrazo cuando estamos tristes, cuando estamos desanimados, cuando estamos desalentados. También necesitamos que las ovejas nos vean y nos comprendan y nos den también palabras de consuelo, palabras de aliento, porque también somos humanos y necesitamos los unos con los otros. Ovejas que sostengan sus manos, como decíamos. Ovejas que sean pacificadoras con la congregación. Necesitamos, hermanos, que luchen por la paz entre nosotros, los mismos hermanos. Ovejas que oren por nosotros para que el Señor nos fortalezca cuando enfrente muchos días con dificultades que agotan nuestras energías. El desánimo llega a nuestras vidas. Necesitamos también de las ovejas. Por eso al principio decía, pastor y oveja se necesitan. ¿El pastor necesita las ovejas? Sí, las necesitamos. Yo me recuerdo hace mucho tiempo, en un libro escribía un pastor y el pueblo veía que el pastor estaba bien delgado y sus caballos eran muy hermosos. Entonces todos dijeron, miren, el pastor todo delgado, todo flaco y sus caballos bien gorditos. ¿Por qué? Y la respuesta de alguien fue, es que a los caballos el pastor los alimenta y al pastor las ovejas lo alimentan. Entonces, qué tremendo. ¿Será cierto eso? ¿Será que estamos solos y abandonados? Fíjese que el Señor ha sido fiel conmigo. En 1988 tomé la decisión de servirle al Señor a tiempo completo. Y puedo decirle algo, Dios ha sido fiel y ha sido bueno. Hasta aquí el Señor me ha ayudado. Y es por eso que siempre insto a los pastores, no se preocupen. Dios es el que provee. Dios es el que sostiene. Dios es el que ayuda. Él lo llamó. Y si usted se siente como llamado de Dios, sepa que el propósito de Dios se va a cumplir sobre su vida. Puede perder el entusiasmo el pastor por velar su vida espiritual como oveja, de enfocarse más en los problemas de las ovejas. Muchas veces el pastor se enfoca mucho en los problemas de las ovejas, pero hay ovejas que no quieren obedecer, hay ovejas que no quieren recibir el consejo de Dios para sus vidas, hay ovejas que no toman en cuenta a su pastor. Y si ese es el propósito de Dios, que el pastor vele por las ovejas, pero también que las ovejas puedan reconocer a su pastor como aquel que Dios ha enviado para poderlo cuidar en este tiempo y en esta vida. Quiero terminar con esta pregunta. Iglesia, ¿tiene usted un Moisés? Hoy otra pregunta. Moisés, o sea, pastor, ¿tiene usted un Aarón y tiene
un Ur? ¿O, iglesia, es usted de los que son indiferentes o de los que no animan ni se preocupan por la obra de Cristo aquí en la tierra? Bueno, usted tiene la respuesta. Quería dejar esto porque es muy importante que la iglesia pueda caminar de la mano pastor-iglesia, que el pastor no abandone a la grey, pero también que la grey no abandone al pastor. Quiero decirle, después del Señor, la persona más importante en su vida espiritual es el pastor. Así que démosle gracias al Señor por este tiempo. Este consejo quería dejarlo porque sé que iniciamos una nueva etapa y tenemos que aprender a valorar al pueblo que Dios nos ha dado, amarlo y cuidarlo incondicionalmente. Pero también es muy importante que la iglesia pueda valorar y cuidar al hombre de Dios que ha puesto para que lo pueda guiar en este mundo de tinieblas. Amén. Padre bueno y amado, te damos gracias en esta noche por esta pequeña reflexión, porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel, tú has sido bueno. Señor, estar en este lugar es una respuesta de que tú cada vez tienes cosas mejores para nosotros como obra en esplendora. Gracias, Padre, por haber puesto en el camino a tu siervo, el pastor Don Forester. Gracias por su vida, gracias porque tuvo confianza en tu siervo, Señor. Gracias porque esa es una responsabilidad grande de tu siervo, de demostrar a Pastor Don que no se equivocó en el discernimiento que tuvo de permitirle estar en este lugar santo porque tú habitas aquí, Señor. Gracias por tu palabra, gracias, Señor, por tu consejo y que como pastores debemos de reconocer que necesitamos a las ovejas, pero también como ovejas que podamos reflexionar que necesitamos de nuestros pastores. Gracias, Padre, a ti la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Quiero orar por el pastor Eduardo Rodríguez Hernández. Bendito Dios y Padre eterno, queremos en esta hora darte gracias, porque en 7 años tu siervo no ha renunciado al llamado que tú le hiciste. Señor, yo sé que si solo yo hubiera sido el hombre que necesitaba salvación, tú siempre hubieras venido a salvarme, a morir por mí, Señor. Así también pones en la vida y en el corazón de tus siervos. No es el número el que nos vuelve pastores, sino tu llamado. Y si por una oveja venimos a este mundo, hemos hecho la labor que tú, Señor, nos has encomendado. Padre, oramos y cubrimos a tu siervo. Oramos para que todas esas batallas que lo pudieron haber desanimado, pero no pudieron, queremos fortalecerlo. Señor, que tenga la paciencia de que vendrán días mejores, porque, Señor, tú despertarás a un pueblo que está dormido. Tú traerás almas que no te conocen y alcanzarán la salvación por medio de la predicación del Evangelio y también por el testimonio de tu siervo. Padre, lo bendecimos, lo cubrimos, dale paz, dale tranquilidad, no apartes esa gracia, Señor, que has puesto en él, Padre, para que en todo lugar él pueda ser bien recibido, en todo lugar pueda ser bendecido. Lo cubrimos, Señor, en el nombre de Jesús y gracias por su vida, porque sé, Señor, que tú tienes cosas mejores para él y tu ministerio. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén, Señor, y amén.